Todos. Esta es nuestra última sesión de estas clases que tenemos en vivo online eh, al respecto de el sudeste asiático. Yo creo que todavía Juliana les va a dar un par de charlas más sobre las tradiciones y costumbres del sudeste asiático y una última de pues las recomendaciones para el viaje. Eso yo creo que va a ser más adelantito. No tengo yo las fechas aquí a la mano, pero seguramente en su momento, como siempre, les van a mandar un atento recordatorio para que ustedes lo tengan agendado, pero para que sepan, pues digamos en este caso con su servidora, pues esta es nuestra última charla. Vamos a hablar entonces de este otro aspecto, ¿cierto?, del sudeste asiático, enfocándonos, por supuesto, en estos países pues que pertenecen a este viaje y recordando también algunas cositas que no está siempre por demás tener muy presente. Esto a ustedes les aseguro que les va a ayudar mucho estando in situ, pues a comprender mucho mejor varias de las referencias que van a ustedes a escuchar y mucha más información seguramente que van ustedes a ir obteniendo. La idea es que con estos antecedentes, pues tengan, como siempre, una mejor idea, una mejor experiencia y puedan adicionalmente, pues, extraer y aprovechar mucho mejor todo este viaje, incluyendo también a sus guías. Una de estas cosas que sí quiero que tengamos muy en cuenta, por ejemplo, es el nombre del sudeste asiático, porque tendemos a pensar que ellos se identifican también así, lo cual han estado haciendo ciertamente, pero en los últimos tiempos. Esto es, digamos, un concepto, como un concepto de región mm, o una denominación que ellos han estado manejando, es decir, los integrantes de esta región, pero en las últimas décadas. Durante mucho tiempo, incluso también digamos, estos países les parecía un poco incómodo, ¿verdad? Tener que usar este nombre de sudeste asiático porque entre ellos se saben muy diferentes. Y también porque de alguna forma, pues el nombre o la denominación de sudeste asiático, con lo cual nosotros y el mundo, ¿no? El mundo occidental entiende esta región, pues para ellos era una referencia también a la presencia colonial. Entonces, aun cuando todavía pudiera tener alguna connotación, quizás un tanto incómoda, es ahora también cuando varios de estos países están entrando con todo a el comercio internacional, están intentando por diversas vías y de diferentes formas, pues salir adelante, continuar con su desarrollo económico y político. El sudeste asiático es una denominación que les sirve también a ellos para que el mundo los ubique perfectamente. Entonces, siempre sí con la salvedad de que no es una denominación que ellos hayan creado, es decir, los integrantes de este bloque, pero que sí le están usando, digamos, como para efectos, pues, de política internacional y de comercio, ¿sí? También, como decíamos, esta denominación de sudeste asiático surge en el marco del periodo colonial, especialmente en el momento de la presencia británica, esto como una forma de poder delimitar, de poder ubicar de una mejor manera esta zona y a quienes la integraban. Esta zona de Indochina, ¿cierto? Que está precisamente influenciada y es un poco lo que vamos a hablar también hoy por estas dos grandes antiguas civilizaciones, ¿sí? Entonces, término sudeste asiático que surge en el siglo XIX, que se va a hacer muy popular en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que pues ahora tanto Occidente como estos países usan para aglutinar, como para hacer referencia a este conjunto de países
que no podemos olvidar tampoco son muy diferentes entre sí. Pero inicio esta charla precisamente hablando como un poco de los elementos comunes que hay entre ellos para que ya vayamos viendo los tres casos en específico, ¿sí? Que pues sí comparten algunas características en todo caso. Y pues ya veíamos ahí en la pantalla los 11 países que conforman el sudeste asiático. Aquí los tenemos nuevamente y esta es una ubicación que sí debemos de considerar muy importante porque ha determinado momentos cruciales de su historia. Esta ubicación que los tiene ahí como en el medio, ¿cierto? Entre la India y China, pues definitivamente es una ubicación geográfica que puede ser al mismo tiempo estratégica, pero que también pues ha traído sus consecuentes problemas. Entonces, esto por principio. En parte de todas estas consecuencias que ha traído, por un lado, la ubicación geográfica y por otro, pues los hechos históricos que se han desarrollado en el mundo, una de las cuestiones que comparten estos países de realidades sociales muy distintas, culturales, también con sus propias identidades, ha sido, por ejemplo, esta, que es la de haber pasado por un periodo de colonización europea y luego también por un proceso de independencia. Entonces, aquí tenemos este cuadrito para que ustedes puedan ver con detalle, ¿cierto? El país actual y la fecha, ¿verdad? En la que ya inician de manera, pues, diferente, de una manera libre, su trayectoria. Por ejemplo, la República Socialista de Vietnam se independiza de Francia en 1954. Ojo ahí con las fechas también. Esto nos va a hacer conciencia de los procesos que pues son muy recientes en el tiempo. A lo mejor nos puede parecer, ¿no? Pero pues eso ya tiene que más de 70 años. Sí, pero en perspectiva histórica, realmente es muy poco tiempo. Eso prácticamente fue ayer. Entonces, Vietnam, 1954, Camboya, también de Francia, de esto vamos a hablar en unos momentitos más, 1953, y Tailandia, ajá, no tuvo este proceso de independencia. Por supuesto, vamos a ver con más detalle qué fue lo que pasó, pero para que ustedes tengan esta idea, ¿no? O sea, en la década de finales de los 40 y toda la década de los 50, los 60, la región convulsionada por todos estos movimientos fuertes y trágicos, varios de ellos, ¿no? Entonces, bueno, aquí tienen ustedes este cuadrito. Y tras de sobreponerse a la complejidad de estos procesos de independencia, pues claro, ahora están retomando también muchos de ellos las relaciones entre unos y otros, siendo conscientes de que son un caleidoscopio de creencias, de tradiciones, todo multilingües, ¿sí? Y que al mismo tiempo comparten geografía, comparten antiguas influencias culturales, el tema de la colonización occidental. Estos son puntos que van a compartir los integrantes del sudeste asiático. Y digamos, en perspectiva, se han unificado, han tenido, digamos, varios intentos. El último es el de la ASEAN, ¿sí? Que es la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que es también una forma de apropiarse de este término del sudeste asiático, de hacer una gran cooperación comercial a nivel regional, de tener una identidad no solamente hacia el exterior, por lo que comentábamos hace un ratito, sino también hacia el interior, digamos, trabajar en conjunto en líneas
generales como el turismo, por ejemplo, posicionar a la región como un destino importante turístico a nivel mundial, ¿sí? Es decir, la idea es aprovechar lo más posible el potencial comercial que tienen y también el gran potencial humano, porque no olvidemos también en esta región de Asia, pues se concentra el 50% de la población mundial, ¿sí? Entonces esto pues no se puede perder de vista. Son, digamos, esfuerzos que ellos están haciendo para llevar la modernización a sus países y miren que lo están logrando pues a pesar de que hay muchos retrasos todavía, porque veíamos hace un momento en la tablita los procesos de independencia han sido pues muy recientes. Sin embargo, pues ya con esta organización que ellos tienen, han podido obtener recursos financieros, patrocinios, inversionistas para, por ejemplo, recuperar el patrimonio, pues, patrimonio que también no solamente ha tenido daños por la cuestión del tiempo, sino por los mismos conflictos que han padecido. Entonces, protegerlo, restaurarlo y pues abrirlo a la visita internacional. Un proceso entonces de apertura grande, un proceso que requiere muchos esfuerzos como homogeneizar el tema de los servicios, preparar a la gente, en fin, pero con el objetivo de dar a conocer pues toda la riqueza natural y cultural, los diferentes tesoros artísticos e históricos que tiene toda esta región. Un gran esfuerzo entonces que están haciendo. Y bueno, pues también como mencionábamos hace un momento, ya entrando un poquito más en el marco de la historia, mm, esta parte de estas influencias, tanto indias como chinas, son también ese punto de unidad, una cercanía muy importante a estas antiguas civilizaciones de Asia que dejaron en ellos de alguna o de otra forma, pues una huella, ¿cierto? Una huella profunda que se refleja a veces en la lengua, en la literatura, en el arte, como vemos aquí en pantalla, en la escritura, ¿sí? Y por supuesto en las creencias, ¿no? En las creencias religiosas, tanto de origen hinduista como budista. Entonces, estos son como a manera de introducción el marco general, los elementos comunes. Esto es lo que ellos están retomando, los integrantes del sudeste asiático, para ponerle cara al futuro y plantar presencia en el escenario internacional. Ahora sí, vamos entonces a hablar ya en particular de nuestros casos. Empezaremos con Tailandia, que pues es un caso especial. Ya veíamos en esta tablita sobre las independencias que Tailandia no tuvo este proceso. Entonces vamos a recordar un poquito qué fue lo que pasó, cuál ha sido su trayecto, qué fue Tailandia en el pasado. Nos ubicamos nuevamente geográficamente, limita con Laos y Camboya al este, con el Golfo de Tailandia y Malasia al sur, y el mar de Andamán y Birmania al oeste. El nombre de Tailandia, bueno, aquí lo vemos un poquito mejor. Aquí sí quisiera yo que pusiéramos un segundito de atención para ubicar algunos sitios que vamos a mencionar en un momentito más. Entonces aquí tenemos Tailandia. Eh, Importante, por favor, ubicar dónde se encuentra Sukhothai, dónde se encuentra Ayutthaya, ¿sí? Y Bangkok. ¿En qué parte? Cuando mencionemos Sukhothai, cuando mencionemos Ayutthaya, pues para que ustedes ya puedan tener su imagen ahí en la mente y que no nos tome por sorpresa. Entonces empezamos así, con la ubicación de Tailandia, dónde está exactamente y también qué significa su nombre.
Esto eh, para ellos es un significado, un símbolo importante, como lo mencionó aquí en la imagen. Tailandia significa literalmente la tierra de los Tai, pero también se interpreta su nombre como la tierra de los hombres libres, porque Tai es el nombre del grupo étnico, pero significa libre. Entonces, bueno, pues este fue el nombre que adoptó también recientemente, es decir, en el siglo XX, fue que cambió su nombre a Tailandia. Ya vamos a mirar, pues, cómo se llamaba anteriormente, aunque supongo que ustedes ya tienen ahí alguna idea. El nombre antiguo de Tailandia, como lo tenemos también ahí en nuestro mapa, era Siam, ¿sí? De hecho, todavía en algunos discursos del gobierno, de la monarquía, se refieren al pueblo siamés. En- Y así, digamos, aparece traducido en español como el pueblo siamés, que son los tailandeses, pero ellos se siguen también identificando con ese nombre. Ujú. En esta imagen, bueno, aquí tenemos una fotografía que nos ilustra la antigua capital del reino de Siam, que fue Ayutthaya, como veíamos en el mapa, y esto pues cerca del río Chao Phraya. Esto sí es también interesante, pues recordar que todas las grandes civilizaciones, que ya, por ejemplo, vamos a mencionar una de ellas también en un momentito más, que va a ser el Imperio Gemer, pues han tenido siempre la presencia cercana de un río. O sea, casos extraordinarios, que no haya un río cerca, pues puede haber, pero el tema del río en la antigüedad era fundamental. ¿Por qué? Pues por la agricultura, ¿cierto? Todas estas culturas antiguas han sido básicamente de producción agrícola, con lo cual pues era posible soportar un crecimiento poblacional y que esta gente, en vez de estarse preocupando todos los días por lo que iba a comer y salir a buscar el sustento, se pudiera dedicar a otras cosas y especializarse en otros trabajos. Por eso es que surge pues toda la división en la sociedad, ¿no? La estratificación social, la especialización del trabajo, gracias a la abundancia que puede proveer en algún momento el río que quede en las cercanías. Entonces, esa es la razón por la que en la historia de la humanidad, pues grandes ciudades están cerca de los ríos, ¿sí? Porque ese es como el germen del sustento. Y así entonces, pues tenemos que Ayutthaya y el reino de Siam, pues va a ser esta primera expresión cultural importante que vamos a tener en lo que hoy es el territorio de Tailandia, ¿sí? Por supuesto, no podemos nunca olvidarnos de esta cercanía a la India y a China. Y en el caso de Tailandia, particularmente tenemos ahí una influencia que pues se puede ver hasta el día de hoy, ¿cierto? Em, de la escritura hindú o india, mejor, de la escritura india, el sánscrito, se deriva la escritura tailandesa. Sí, hay un ¿no? Hay, digamos, un intermediario que va a ser el Imperio Gemer, es decir, la escritura llega a Tailandia por filtro del Imperio Gemer, que ya miraremos en su momento cuando lleguemos a Camboya, lo vamos a explicar con más amplitud, pero entonces, en todo caso, es por la India o de la India, de donde llega, por ejemplo, la escritura para estos países, muy importante. Entonces, primer momento de Tailandia va a ser Ayutthaya, ¿sí? Este inicio del reino de Siam. Y más adelante vamos a tener que para los tailandeses el reino que ellos consideran como el más representativo o el que para ellos ya tiene las características de lo tailandés,
va a ser este reino de Sukhothai, ¿sí? Ellos lo consideran como el primer estado ya formal de carácter Thai como tal. Es un estado budista, el de Sukhothai. Aquí vamos a tener esta panorámica. Este reino de Sukhothai va a fundarse hacia el siglo XIII, es decir, no es tan antiguo. Y este desarrollo de Sukhothai va a coincidir en el tiempo con la etapa de declive del Imperio Jemer de Camboya. Entonces, no podemos como tampoco desligar los acontecimientos de lo que estaba pasando en la región, porque pues ahí ya vieron ustedes en el mapa, es una cercanía, pues digamos, que no podemos evadir lo que pasa de un lado de lo que pasa del otro. Pero entonces el Imperio Jemer iba decayendo en Camboya y Sukhothai va a ir obteniendo cada vez más poder. Todo esto va a pasar entre los siglos entonces 13 y 15, muy concretamente para Sukhothai entre 1238 a 1378 de nuestra era. Sukhothai tiene una traducción muy linda, es un significado muy bonito, se llama el amanecer de la felicidad. Ese es el significado de Sukhothai. El más venerado de sus reyes, a quien vemos ahí en la pantalla, fue Ramkhamhaeng, a quien tienen ustedes ahí en una fotografía en su monumento, en Sukhothai, por supuesto. Es a este rey a quien se le atribuye el desarrollo o, digamos, la adopción de esa escritura Thai mm, que, digamos, deriva, ya mencionábamos, de la escritura sánscrita a través del filtro del Imperio Jemer. Pero por otro lado, va a ser en Sukhothai y con este rey Ramkhamhaeng que veíamos hace un momentito, cuando se va a hacer el cambio, se va a dar el paso hacia el budismo Theravada. Entonces, en un primer instante, este budismo que llega a Tailandia será el budismo Mahayana, pero en el periodo de Sukhothai se cambia a el budismo Theravada, que como lo mencionamos en su momento en la charla donde hablamos de los aspectos históricos, el Theravada es la vertiente del budismo la más conservadora, ¿sí? Es como la vertiente, la clerical, y tiene, digamos, unas características en donde la idea es apegarse lo más posible a las enseñanzas de Siddhartha Gautama. Entonces tienen libros sagrados, tiene toda esta cultura de los monasterios, del monje, y una fuerte presencia en este caso. Eso es, ¿sí? El budismo Theravada, pero pues igualmente, si tienen todavía alguna duda al respecto de estas diferencias del budismo, pues ahí tienen ya a su alcance la charla con la cual, y por supuesto yo a sus órdenes en todo caso. Pero entonces el budismo Theravada se convierte en la religión oficial a partir de ese momento y pues que continúa hasta el día de hoy, ¿cierto? Budismo Theravada ahí en Tailandia. El reino de Ayutthaya, entonces, vamos a ver que también va a ser muy importante, va a representar un momento también en que Siam va a ser poderoso, el reino de Siam. Va a tener mucha influencia del imperio Jemer. Ustedes ven ahí en la imagen, eh, y como vamos a ver quizás en alguna otra más sobre Angkor Wat, pues Angkor Wat, por el poderío que alcanzó a tener, va a impactar fuertemente en toda la región. Entonces, no podemos evadir esta influencia tan grande que va a tener el Imperio Jemer allí en Camboya con Angkor Wat, y lo podemos ver reproducido en algunos casos, como va a ser este en Ayutthaya, pues que hay muchas referencias estilísticas a esta influencia del Imperio Jemer.
Es entonces donde encontramos en Ayutthaya, por otro lado, la influencia hindú, ¿cierto? Entonces, en Sukhothai ya vemos que se da el cambio hacia el budismo Theravada y en Ayutthaya es como más claro el estilo de la influencia hindú, también por digamos, el poderío que llegó a tener Angkor Wat. Aquí, por ejemplo, tenemos otra imagen, el Parque Histórico de Ayutthaya, allí en Tailandia. Es un complejo arqueológico que en 1991 recibió el reconocimiento por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Y ya ustedes, digamos, por las imágenes, pues se pueden dar una idea del impacto que llegó a tener el Imperio Jemer, ¿no? Aquí tenemos otra imagen también ahí de Ayutthaya. Finalmente, es decir, Ayutthaya extiende su presencia, pues, entrado el siglo XVIII, si no desaparece, sino hasta ya prácticamente la llegada de los europeos, que va a ser cuando Ayutthaya entre en declive, ya cuando empiecen a llegar a la región los europeos a presionar básicamente a la región del Siam, que era el nombre antiguo, recuerden, de Tailandia. Am, a través del Imperio Jemer va a llegar a Siam, pues costumbres más refinadas, ¿sí? Más cortesanas, un, una tradición de lenguaje honorífico, de títulos de nobleza, y el concepto general de monarquía también, ¿sí? Entonces ahí hay como una vuelta que es la India, fuerte impacto en el Imperio Jemer, y el Imperio Jemer impacta fuertemente en Siam. Más o menos esa pudiera ser la vuelta como para simplificarla mucho. Aquí en la imagen tenemos en la pantalla al rey, digamos que se va a identificar más o menos a semejanza de lo que pasaba en su momento en el Imperio Jemer, que se conservará como tradición en el reino de Siam, ¿verdad? Una cualidad casi divina del rey siamés o del rey tailandés, una cualidad también de divinidad, pero de justicia. Entonces es una figura, la del monarca, hasta el día de hoy muy venerada. Y ese es también como los principios o la base de la monarquía en Tailandia, que por cierto, los nombres o el nombre que adoptaron los monarcas tailandeses, Rama primero, hasta el Rama décimo, que está en la actualidad, pues es digamos, un héroe o el nombre de un héroe hindú, ¿cierto? Bueno, entonces, Ayutthaya terminará siendo también tributaria del imperio chino, por otro lado, ¿sí? Y esto, bueno, pues ahí va a haber una relación comercial, pero también de tributo, ¿no? Para con el imperio chino. Propiamente dicho, la historia ya tailandesa, es decir, cómo esto se va transformando, cómo ellos van adquiriendo un perfil propio como pueblo, esto ya lo ubican hacia el 1782. Entonces, el reino antiguo de Ayutthaya se extiende mucho hasta 1767 y ahí se le da como el final. Ya los europeos tienen presencia en la región desde el siglo XVI y el reino de Siam va a ir conformando, va a ir solidificando esta identidad. Entonces, para 1782, con el reinado de Rama I el Grande, de la dinastía Chakri, es el primer gobernante de esta dinastía, y para nosotros es importante porque es la dinastía que reina hasta el día de hoy, ¿sí? Entonces, como mencionamos anteriormente, pues hubo otros reyes, ¿no? Otro rey,
pero la dinastía que reina hasta hoy es la Chakri. Y aquí tenemos en la imagen a su primer gobernante, Rama I. Él fue el que estableció la capital de Siam en Bangkok, ¿sí? Entonces, Sukhothai, Ayutthaya y después Bangkok. Los europeos, entonces, van a presionar a Tailandia, van a tener contacto con Siam desde, desde hace rato, pero Siam va a lograr evadir la colonización europea porque se va a convertir como una especie de estado tapón entre las posesiones coloniales que va a tener el Reino Unido o la corona británica y por otro lado Francia. Entonces, también a ellos les servía tener un estado como neutral, entre comillas, porque no tuvo una dominación colonial o no fue colonia, pero eso no quiere decir que no estuviera exenta de la presión que ejercían los europeos, que supieron jugar muy bien los monarcas tailandeses para que definitivamente no desapareciera el reino de Siam y no se la terminaran dividiendo, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es un punto muy importante para ellos, un punto de orgullo para los tailandeses, ¿sí? En todo caso, Siam, para mantener este equilibrio y estas maromas políticas y diplomáticas, pues sí tuvo que hacer algunas concesiones, tanto comerciales como territoriales, para salvaguardar, en todo caso, pues la integridad de su reino. En 1932, una revolución tuvo lugar ahí en Siam, todavía, sin derramamiento de sangre. ¿Y qué fue lo que pasó? Una cosa importante, o varias cosas importantes, pero esta monarquía que reinaba, decíamos, desde 1782, la dinastía Chakri, era una monarquía absoluta. Entonces, en 1932 va a haber un cambio por esta revolución en donde la monarquía se transforma en una monarquía constitucional, ¿sí? Este es un cambio importante. Aquí tenemos a los 10 reyes tailandeses de la dinastía Chakri, los 10 ramas, ¿sí? Que han gobernado. Pues nosotros conocimos en la última clase a los dos últimos reyes, los mencionamos, y ahorita estamos haciendo este panorama en general. Durante la Segunda Guerra Mundial, Tailandia se alió con Japón y tras la derrota de los japoneses y el fin de la guerra, Tailandia se vuelve a reorganizar y se realinea con Estados Unidos. Entonces, hoy Tailandia es una monarquía constitucional, parlamentaria, es un país, por supuesto, que ha explotado muchísimo sus bellezas naturales, explotado en el sentido que las difunde, es decir, que está dispuesto, abre sus puertas para que vayan a conocer todas sus tesoros, su naturaleza, sus abundantes paisajes, ríos, montañas, cascadas, es decir, esta maravilla natural que hay ahí en Tailandia y, por supuesto, también este patrimonio monumental, es decir, de monumentos como los diferentes templos budistas magníficos que tiene Tailandia, conocido también por sus templos, por sus magníficos palacios igualmente, y por esta, ya mencionábamos en algún momento, deliciosa gastronomía tailandesa que es de talla internacional. Entonces, una alta cocina tailandesa con el platillo insignia que es el pad thai. Aquí tenemos algunas otras imágenes, ¿sí? Recuerden, un país de mayoría budista, Theravada, ¿sí? Y con su capital en Bangkok, la ciudad pues más poblada del país, que además es el centro neurálgico de la vida política y económica e industrial también de Tailandia, ¿sí? Una ventana pues que tenemos ahí al sudeste asiático a través de Tailandia. Muy bien, seguimos entonces con el caso de Camboya. Tenemos una imagen del Palacio Real de Phnom Penh.
Em, y como mencionábamos hace un momentito, al hablar de Tailandia, hemos em, pues ya mencionado el nombre del Imperio Gemer. Para explicar entonces por qué tuvo tanta influencia en el antiguo Siam, pues simplemente ahí podemos ver el mapa, ¿cierto? Em, el Imperio Gemer, entonces, para decirlo así como en términos muy concretos, ¿sí? Ustedes ahí tienen en la pantalla las fechas como principales del auge del Imperio Gemer, pero fue la fuerza más poderosa del sudeste asiático por al menos 600 años, porque en algunos textos se extiende hasta 1431 de nuestra era, esto es, en nuestra era, ¿sí? Em, es considerado el Imperio Gemer la primera gran cultura de Camboya y además fue muy importante. Para que ustedes tuvieran alguna idea como para hacer un símil, podríamos decir que fue como el Imperio Romano del sudeste asiático en su momento, ¿sí? Para que ustedes vean la magnitud del poder que alcanzó el Imperio Gemer. Fue entonces un estado que pues logró eh, un auge, una prosperidad y una riqueza muy grande gracias al comercio y a la agricultura, ¿sí? Y fundamental va a ser el río Mekong en este caso, ya por la explicación que dice hace un momentito. Entonces, los camboyanos de aquel tiempo explotaron mucho el río Mekong también, pues como vía de comunicación, ¿cierto? Practicaron intensamente la agricultura y con eso lograron soportar un crecimiento poblacional considerable. ¿Sí? Y bueno, em, iba una cosa con otra, ¿cierto? Estos antiguos camboyanos pues se empezaron a construir grandes obras públicas y con ello mejoraron la producción de arroz y entonces esto les permitió tener un mayor grado de movilidad, un mayor grado de independencia, ¿cierto? Es decir, prosperar, ¿sí? Y para el 889 va a ser el momento en el que ya estaba como, o sea, ya estaba cocido, ya estaba listico, todo preparado, que va a dar como resultado la construcción de la obra monumental, la obra insignia del Imperio Gemer, que va a ser Angkor Wat, ¿sí? Que va a convertirse en la esplendorosa capital de este imperio y particularmente hacia el siglo XII con Jayavarman VII, que va a ser como, su más importante gobernante, Jayavarman VII, el imperio Gemer pues va a poder construir este magnífico complejo, ¿sí? Aquí en la imagen tenemos también una de las postales prácticamente que aparecen bastante cuando uno busca Angkor Wat, son estos rostros que mencionábamos también la vez pasada. Los investigadores se preguntaban quién era el del rostro y por lo tanto llegaron a pensar que era un gigantesco mausoleo, un gigantesco monumento funerario para Jayavarman. Bueno, de estos rostros que están representados, no propiamente ahí en Angkor Wat, pero sí perteneciente al complejo, aquí tenemos en la imagen es el Bayón, el templo central de la última y mayor capital del Imperio Gemer, Angkor Thom, construida por Jayavarman VII. En todo caso, todo esto ahora pertenece a un gigantesco complejo que es Angkor Wat. Estos rostros entonces tienen todavía estas dos teorías, o bien que es Jayavarman VII que se representó a sí mismo, o la representación de un bodhisattva, el bodhisattva de la compasión. Ustedes recordarán que los bodhisattvas son estos iluminados que cuando alcanzan la iluminación, en vez de ya irse y no volver, se devuelven y comparten este conocimiento que alcanzaron con el resto de la gente, como hizo el Buda,
¿cierto? Entonces, como ayudan a los demás en su crecimiento espiritual, son como unos santos, digamos, ¿no? Para Bodhisattva sería como un santo que ayuda a los demás, pero que ya está iluminado, o sea, tal cual con su resplandor, ¿no? Su aureola. Bueno, entonces, esta es como la expresión más importante. No me voy a detener más en Angkor Wat porque ni tanto más en el Imperio Gemer, porque los invitaría asimismo a que para escuchar completos los dos temas, tanto la descripción de Angkor Wat como del Imperio Gemer, que pudieran ustedes consultar los materiales que ya tienen a su disposición, ¿verdad? Que hemos preparado aquí en Paideia con estos dos temas en particular, que son eh, podcast y un audio también que pueden ustedes complementar a esta charla, ¿sí? Aquí es para que sigamos el hilo, digamos, cronológico de los acontecimientos. Por otro lado, también el Imperio Gemer, pues con toda esta grandeza, con todo este esplendor y prosperidad, evidentemente iba a tener enemigos. Y uno de sus enemigos va a ser el Imperio Champa o Cham de Vietnam. Entonces, ahí también con ellos se va a tener que medir las fuerzas en su momento. El periodo posterior a el reinado de Jayavarman VII, pues ya, digamos, a partir de ese momento empieza el declive de Angkor Wat. Se considera que esto sucedió porque la construcción de tremendo complejo pues agotó al pueblo, es decir, agotó los recursos económicos, agotó también los recursos humanos, ¿verdad? Todo esto resultaba carísimo y esta debilidad fue aprovechada por los pueblos Thai, es decir, por Siam, y por los vietnamitas, que van a ver que ahí hay una coyuntura y bueno, pues van a empezar a hostigar a Angkor. En 1432, Angkor Wat fue finalmente abandonado y la selva lo cubrió durante al menos 4 siglos, ¿sí? Precisamente va a ser en el tiempo en que el pueblo camboyano va a estar transitando, ya no va a haber imperio Gemer, entonces va a estar siempre como pendiendo durante ese tiempo entre el dominio Siam o el de los vietnamitas del sur, el reino Cham o Champa. Y esto va a ser así, digamos, que no vuelve a recuperar su grandeza hasta, digamos, otro momento en la historia de Camboya, que va a ser el de, pues ya en el siglo XIX, la presencia entonces de los franceses que convierten a Camboya en un protectorado. Es lo primero que va a suceder y esto tiene lugar en 1864. El rey Norodom aceptó para su país el estatus de protectorado francés con la esperanza de que esta fórmula de protectorado, pues efectivamente blindara a Camboya, pues de los problemas que tenía por la cercanía con Siam y por el otro lado con Vietnam, ¿cierto? Que estaban ahí como en un sándwich. Entonces, tanto Siam como Vietnam, pues están jalonando territorios y demás. Ya para ese momento, pues alguno de los dos, tanto Siam como Vietnam particularmente, pues habían ido avanzando, adueñándose de territorios que, como Vietnam del Sur, que habían sido camboyanos en su momento, ¿no? Pues ahí había estado presente el Imperio Gemer, como vimos en el mapa, pero pues esto ya para el siglo XVIII, pues ya no era camboyano, sino de presencia vietnamita. Sí, una vez que cae el Imperio Gemer, Camboya no recupera su grandeza, ¿verdad? Antigua. La presencia entonces francesa en el siglo XX es todavía pues en la época del coletazo, del colonialismo europeo, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, ya
con la Primera Guerra, pero la Segunda Guerra Mundial deja totalmente agotadas a Francia y a Inglaterra, ¿no? Particularmente. Entonces, estos antiguos eh, imperios o antiguas colonias ya no son sostenibles, ya no es posible. Y así, entonces, pues vamos a tener que, aun cuando Camboya pasa a ser colonia, ¿sí? No va a ser durante mucho tiempo. Ujú. Hacia el final, entonces, de la Segunda Guerra Mundial, o en el marco, más bien, de la Segunda Guerra Mundial, en 1940, también vamos a tener un problema con los japoneses que van a entrar al territorio, ¿sí? Van a ocupar la Indochina, que era como se conocía a la colonia francesa, y pues prácticamente no encuentran resistencia. Todavía en ese momento Camboya no está organizada como para resistir nada, ¿cierto? Bueno, entonces vean ustedes, tenemos desde la caída del Imperio Khmer, primero Siam y los vietnamitas que están de un lado y otro jalonando el territorio. Luego la presencia europea, hasta que Francia convierte finalmente la Indochina en su colonia. Y llegado el siglo XX, con la Segunda Guerra Mundial, hay una invasión japonesa. Y luego, pues vamos a ver qué más pasa. En 1941, las autoridades francesas van a designar a un joven príncipe de la dinastía Chakri, por supuesto, que entonces tenía 18 años, Norodom Sihanouk, del cual también ya comentamos la vez pasada, rey de Camboya, y tenían la idea de que a él lo iban a poder manipular de la forma que ellos querían, una manipulación económica, política, por supuesto, ¿sí? Porque pues consideraban que era un joven inexperto. Sin embargo, al retirarse los invasores japoneses, el 12 de marzo de 1945, Norodom Sihanouk declaró la independencia en 1945. En 1947, una constitución mantuvo en su cargo al rey Norodom Sihanouk, con sus poderes limitados a un parlamento. Están dando esa vuelta también estas monarquías. En 1949 se volvió a negociar el régimen jurídico de Camboya y Francia retuvo solo la defensa y las relaciones exteriores hasta que finalmente en 1953 y en vísperas, pues, de lo que estaba pasando ahí en Vietnam, Francia decide retirarse totalmente de Camboya y la independencia fue total, 1953. Sin embargo, pues como muchos de ustedes saben, ¿verdad? Los siguientes años, pues para Camboya van a ser muy complicados. La situación iba a crecer cada vez más en tensión, ¿no? Por la cuestión de Vietnam, iba a ser un periodo trágico para estos países. En específico, pues en el marco de la Guerra Fría, va a conducir a una polarización nacional y esta va a derivar a su vez en enfrentamientos con los vietnamitas, ¿sí? Que pues ya hemos mencionado que han tenido problemas con ellos desde hace bastante tiempo. Entonces, esto va a ser una espiral de guerra civil tremenda, ¿cierto? Que va a costar millones de vidas. A pesar de los intentos de Camboya por mantenerse neutral ante el conflicto de Vietnam, va a ser en el marco de la guerra de Vietnam que en 1965 Camboya fue bombardeada por aviones del gobierno de Saigón, que estaba subordinado a los Estados Unidos, y el gobierno de Sihanouk, del rey Sihanouk, se volcó sobre, digamos, a buscar el apoyo hacia la esfera china soviética. En 1968, Estados Unidos inició el bombardeo de la llamada Ruta de Ho Chi Minh, que abastecía al Vietcong, y desde el norte de Vietnam, pues atravesando el territorio camboyano, que es más o menos lo que trato de ilustrar con esta imagen. Aquí vemos a Richard Nixon
explicando los bombardeos que habían dicho que no habían tenido lugar. Bueno, ya, esto es en 1969. Posteriormente, el rey Sihanouk fue derrocado en un golpe militar apoyado por la CIA en 1970. Entonces asumió el poder el general Lon Nol, quien en los 5 años de su gobierno pues recibió mucha plata, al menos se calcula 1.600 millones de dólares en donaciones de Washington. Y en ese periodo Estados Unidos invadió Camboya con el fin de combatir a los guerrilleros comunistas del Khmer Rojo. Es decir, esto estaba complicando bastante. Los combates se calcula que dejaron unos 100.000 camboyanos muertos. En 1975, como vemos allí también en pantalla, poco antes de la toma de Saigón por el Vietcong, el Khmer Rojo entró en Phnom Penh y proclamó la República Democrática de Kampuchea. En 1976, junto con la nueva constitución, la Asamblea del Pueblo ratificó al rey Sihanouk, ¿verdad? Como jefe de Estado y de gobierno, tenía una fórmula, pero realmente esto no fue así. Cuando regresó Sihanouk, fue obligado a renunciar, lo mantuvieron en prisión, es decir, no hubo forma ninguna de gobernar. Y mientras tanto, Pol Pot surgía, ¿no? Como esta figura del hombre fuerte del nuevo régimen que se iba a instaurar. Desde ese momento, entonces, Camboya va a ir cerrando sus fronteras. En enero de 1979, las fuerzas vietnamitas del FUSC tomaron Phnom Penh y proclamaron la República Popular de Kampuchea. Este es el periodo, digamos, más oscuro de la historia reciente de Camboya, el Pol Pot y los Jemeres Rojos. ¿Qué es esto? Pol Pot es el señor que están viendo ahí en la imagen, un general y un grupo político revolucionarios, ¿verdad? Que van a instaurar un régimen de terror en el que pues los camboyanos van a tener que vivir prácticamente hasta la década de los 90, ¿sí? Un duro pasado con un genocidio, el genocidio camboyano también, pues que del cual están tratando de recuperarse, ya decíamos, a base de mucho esfuerzo y esperanza. En 1989, el país pasó a denominarse Estado de Camboya. En septiembre de ese año, las tropas vietnamitas abandonaron el país. Y finalmente, en septiembre de 1993, se promulgó una nueva constitución que transformó la Asamblea Constituyente en parlamento y estableció una monarquía parlamentaria. Entonces se volvió como otra vez al orden en ese caso. Sihanouk, el rey Sihanouk que están viendo ahí en la imagen, ya para entonces fue nombrado rey independiente de los camboyanos, ¿sí? De manera que hoy Camboya pues es entonces monarquía parlamentaria, el pueblo mayoritariamente budista, aunque con algunas minorías islámicas. Hay en su territorio entonces vestigios del antiguo poderío Khmer, como los que ya hemos mencionado, ajetreadas ciudades, pero también una naturaleza impactante, un magnífico paisaje del río Mekong, que bueno, pues todavía en sus riberas es posible tener acceso, ¿verdad? Por lo menos conocer un poquito esa vida sencilla y tradicional de los pueblos que todavía viven de él, del río, ¿no? De la pesca y que pues ahí mantienen ese estilo de vida ancestral. Y finalmente hablaremos de Vietnam para ir cerrando nuestra charla. Este gran país también de orígenes legendarios que igualmente ha pasado por momentos muy complicados en los últimos tiempos, pero muy, muy interesante porque es un pueblo que ha demostrado tener una fuerza y una valentía guerrera internas, pues admirables.
¿sí? Imagínense que los conflictos bélicos pues fueron constantes para Vietnam durante pues, el siglo XX y de hecho es el país de la región del sudeste asiático que mayor número de conflictos ha tenido. Es decir, el de Camboya fue derivado, si podemos llamarlo así, de la situación tensa que había en Vietnam, ¿sí? Bueno, piensen ustedes en qué tanta fuerza debe tener este pueblo vietnamita que se ha enfrentado y les ha ganado a potencias como Francia, China y Estados Unidos, ¿no? Los ha logrado sacar de su territorio. Es decir, conservan todavía toda esta fuerza guerrera muy, muy impresionante de los vietnamitas. Pero antes de llegar a ese momento, vamos a recordar entonces algunos detalles también de su brillante pasado. Ya sabemos entonces influencia permanente de la India, fue como la primera gran influencia cultural y aquí vemos el mapa para no extendernos más en esa explicación. eh, que los brazos de la India, vean hasta dónde llega o llegó, ¿cierto? De manera que vamos a tener en Vietnam, ¿sí? Dos expresiones también muy importantes de esta primera influencia hindú, ¿sí? Que van a ser el reino de Cham y de Funan, ¿sí? Por su parte. El sánscrito también, la escritura, pues llegó en aquel momento así como el comercio, todo esto es influencia también de la India, a ser determinante para este pueblo en estos periodos, ¿sí? Entonces, aquí en la imagen estamos viendo una estatua, una escultura, ¿sí? No de gran tamaño, pero con una clara influencia de la India y es del periodo de la cultura Cham, ¿sí? Bueno, entonces, este periodo de cultura Cham eh, podemos ubicarlo más o menos em, hacia el periodo segundo, el segundo siglo antes de Cristo, y desde entonces, pues la influencia poco a poco fue entrando. Es también importante considerar que esto es Vietnam y que al mismo tiempo, por su cercanía con China, poco a poco todos estos dos procesos de influencias culturales, ninguno fue violento, ni el de la India ni el de China. Entonces, el comercio fue como llevando gotica por gotica todas estas influencias estilísticas, religiosas, culturales. Y mismo proceso sucedió con la China que se calcula que igual fueron llegando de a poquitos, eh, incluso colonos chinos se fueron instalando también en el territorio de Vietnam. Vamos a ver aquí, tenemos en la ubicación geográfica lo que fue el territorio del reino de Funan, ¿sí? Aquí el reino de Funan, y por otro lado el reino de Cham, ¿sí? Por supuesto, no son exactamente el mismo territorio de lo que hoy son Vietnam, Camboya y Tailandia, porque en su momento se extendieron de una manera distinta, pero lo que quiero que ustedes tengan presente es que hubo reinos antiguos de influencia hindú y luego en Vietnam de fuerte influencia también china, ¿sí? Esto es, digamos, lo que quiero que quede como muy claro. Los chinos entonces van a llevar a Vietnam, aquí tenemos el mapa, vean ustedes, estados tributarios de China y vean ustedes cómo se extiende, y todo, o sea, incluyendo Siam, es región de influencia china en su momento, ¿sí? Aquí está también Vietnam dentro de esa esfera de influencia. Entonces va a llegar el budismo, va a llegar el taoísmo y los principios del confucianismo que van a conformar las bases del estado burocrático de la identidad del pueblo Viet. El pueblo Viet va a ir también, así como pasó con Siam, consolidando sus rasgos culturales, a pesar de estas influencias que estamos mencionando. Entonces, en el año 938 es que el pueblo Viet
logra independizarse de los chinos y va a conservar su libertad desde el siglo X, ¿no? Desde ese momento, el 938, y hasta mediados del siglo XIX. Entonces, vean ahí, su independencia va a ser para ellos súper importante y va a ser un largo periodo en donde pues el carácter y la identidad del pueblo van a tener oportunidad de desarrollarse. Entre los siglos XI y XIII se consolida entonces esta independencia del país y van a ser los emperadores de la dinastía Li en Vietnam, como vemos ahí en la imagen, cuyo principal rey o emperador va a ser Li Tai To, a quien tenemos ahí en su monumento, porque va a ser un periodo de gran progreso y en donde se va, por ejemplo, a abrir la primera universidad del país, que es este templo que ustedes ya conocen, el Templo de la Literatura de Hanoi, sobre el cual también les recomiendo mucho escuchar el podcast que preparamos para ustedes con mucho más detalles al respecto. Durante entonces la dinastía Li, los vietnamitas van a rechazar repetidos ataques de diferentes, chinos, jemeres, en fin, de diferentes sitios también van a tener conflictos. Y también van a proseguir su expansión hacia el sur. Los vietnamitas van a caminar hacia lo que antiguamente era territorio jemer, ¿no? Camboyano. Bueno, entonces, bueno, finalmente digamos, los vietnamitas van a ir dominando toda esta región. Aquí tenemos una imagen en donde, como ustedes pueden ver, es una antigua foto como del siglo XIX de vietnamitas con por ahí algún europeo, porque ciertamente los occidentales que merodearon el territorio desde el siglo XVI aparecieron primero los portugueses, los franceses impusieron el protectorado sobre Vietnam en 1883 y los vietnamitas pues van a seguir resistiendo culturalmente el embate francés. Sin embargo, pues algunas cosas quedan, ¿verdad? El protectorado se va a alargar hasta 1954, cuando el mismo proceso que vimos con Camboya, Francia quedó debilitada por la Segunda Guerra Mundial y entonces se retiró, ¿sí? Uno de los episodios más trágicos de la historia vietnamita reciente, sobre el que ya hablamos un poco, o que hicimos referencia cuando conversamos sobre la biografía de Ho Chi Minh, pues fue precisamente el de la Guerra de Vietnam, que tuvo lugar entre 1959 hasta 1975, y donde Vietnam se convirtió en territorio de disputa básicamente entre las dos grandes potencias de la Guerra Fría, que pues eran Estados Unidos y la Unión Soviética, ¿sí? Y es esta, la guerra de Vietnam, una de las guerras más cruentas de los últimos tiempos. Al finalizar el conflicto, la Vietnam dividida se reunificó. Esto, por supuesto, a un gran costo de vidas humanas, desastres ecológicos por las armas químicas, destrucción del patrimonio cultural, o sea, fue muy complicado. Bueno, y las siguientes décadas tampoco fueron muy fáciles, pero hoy Vietnam le apuesta a la apertura económica y a posicionarse también como destino turístico, así como de producción manufacturera, ¿sí? Lo que pues finalmente le ha estado dando resultado, porque Vietnam se ha convertido en uno de los países de mayor crecimiento en su región. Entonces, bueno, pues esto es lo que yo quería comentarles el día de hoy. Gracias. Gracias.